En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 21 de noviembre de 2025, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que los acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y hoy, como el día viernes pasado y el anterior también, Enzo Alvarado López, perdón, Enzo Alvarado López y Mario Metelino Morales, conductores de Revelando del día viernes. Em, Enviamos un caluroso saludo de inmediato a Francisco Muñoz Pinto, que es el conductor habitual de Revelando del día viernes, que aún se mantiene hospitalizado. Desgraciadamente se ha complicado un poquito su recuperación y no siendo nada crítico el problema que tiene, pero desgraciadamente se ha complicado y ya parece que no lo van a dar de alta hasta mediados de la próxima semana. Así es que una infección re complicada que lo llevó al hospital y que ahí lo ha tenido eh, sin poder salir del hospital. Así es que, bueno, un abrazo grande, Francisco. Nuestros mejores deseos de que se recupere muy pronto y que lo tengamos el próximo viernes con nosotros acá en Revelando. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso, que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5 AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes. Nos referimos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias nuevamente a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a nuestro auspiciador, ASOFAR. También, como lo hacemos habitualmente al iniciar nuestro programa, saludamos y agradecemos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Muy buenas tardes, Enzo. ¿Cómo estás en este penúltimo programa del mes de noviembre? En todo caso, nos enfilamos rapidísimo a fines de noviembre, al final de noviembre, Enzo. Así es, don Mario. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando desde el camino de sus trabajos al hogar. Como siempre, también saludar a la gente de Radio Portales que pone este programa en el aire y también a Sofar, que ha acompañado el programa Revelando por más de 10 años. Eh, Como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes. También le envío mis mejores deseos y pronta recuperación a don Francisco para poder tenerlo pronto junto con nosotros el próximo viernes, si Dios quiere. Y en efecto, el año está terminando y esto avanza cada vez más rápido. No sé si serán los años, la edad, pero como que ya los años van pasando y uno dice, oye, por favor, bájenlo un poco, que no, yo aún no proceso desde el 2020 en adelante. Es cierto, es cierto. Oye, increíble cómo el tema de la pandemia nos alteró tanto la línea de tiempo. Yo me ha pasado, no sé si te sucede a ti, que me ha pasado en varias oportunidades que digo, no, si esto fue hace 2 años atrás. Y no, fue Sí, antes del 2020, claro. Entonces, como que fueron un par de años perdidos, que uno no los tiene en sí, cuenta en la línea de me pasa tiempo. muy similar, la verdad, don Mario, porque también, o sea, no, si eso fue hace poco. Y Claro, amigos que son más jóvenes me dicen, oye, man, pero eso fue hace como 5 o 6 años atrás. Yo, ¿qué? claro, Entonces, es igual cierto. es fuerte, como que aún Sí, no terminamos de procesar es ese verdad. No, por evento. eso.
recojo tus palabras, digamos, esto de que todavía no se termina de procesar el 2020. Yo creo que un poco es por eso, porque Sí, fueron como años como perdidos, no sé, una cosa muy extraña que nos sucedió, estábamos todos locos, la verdad. es verdad, es verdad. Y, y bueno, se cumplió con el primer proceso electoral, que fue intenso, Enzo, queridos amigos. Es- Eh, tuvimos bueno, en el local de votación donde yo voté, había harto problema en la mesa de votación. Claro, la mesa tenía solamente tres vocales, pero bastante, no confusión, sino que el voto, el voto como era tres votos y uno de los votos, el de diputados, era bastante grande, complicó mucho. En donde yo voto, vota mucha gente adulta mayor, Ujú. entonces los complicaba mucho, mucho el votar, entonces se hacía muy lento, no el paso por la mesa, sino que el paso por la urna. Se hacía Mm. bastante lento. Sí, algo similar ocurrió también en donde yo voto, aquí en Achupayas. Ocurría mucho y claro, las personas se demoraban al momento de votar. Y eso yo Sí, lo atribuyo a dos cosas. Bueno, está el tema que las urnas son súper incómodas y cuando a uno le pasan un claro, facsímil tipo el mercurio tiene que ponerse de lado y como que contorsionarse para es poder verdad, ver bien la papeleta. O sea, eso le es sumamos el verdad. factor de la gente que es adulto mayor. Y también está el factor no menor, que yo creo que la gente sabía súper bien a quién iba a votar la presidente, pero para el resto de los candidatos se enteraron recién el mismo día. Entonces, se pueden a dilucidar a quién irá el voto justo en ese momento. Y bueno, los que tenemos ya todo pausteado, como llegamos, marcamos la raya y nos hacemos Claro, el origami exacto. con el papelito y nos vamos. Pero hay mucha gente que no. Entonces, eso No, también es es un tirón verdad. de oreja para las personas que infórmense antes de votar. Pero bueno, Nosotros hicimos, ¿cómo se llama? Educación electoral y cumplimos. el viernes, justo 2 días antes, les recomendamos muchísimo. Ubique el candidato, lleva anotadito, ¿no es cierto?, en un papelito, la letra y el número, pero parece que no nos hicieron caso, Enzo. Lo No, bueno es que para lo que se viene ahora en diciembre, esto es fácil. es Esto es fácil, fácil y después lo podríamos conversar. Pero eso. así es, así es. Ya, Enzo, vamos entonces con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Vamos allá entonces con el 17 de noviembre de 1991. Es inaugurado el faro monumental Cabo de Hornos, que está ubicado en el extremo sureste de la isla de Hornos, en el sector conocido como Punta Espolón. En su instalación se utilizó una estructura metálica construida en 1900 por la firma Lever Murphy, que hasta 1987 sirvió como faro en San Antonio. Posee una dotación permanente compuesta por personal de la Armada, exactamente por un cabo de especialidad farero, junto a su familia, súper certificado. También existe una estación meteorológica. El faro está ubicado en el Cabo de Hornos y específicamente en el extremo sur, que es el cabo más austral del archipiélago de Tierra del Fuego en el sur de Chile, y se ubica en la pequeña isla de Hornos, como habíamos mencionado anteriormente. Si bien no es el punto más austral de Sudamérica, porque el más austral son las islas Diego Ramírez, el Cabo de Hornos marca el límite norte del paso de Drake o Mar de Drake, que separa a América de la Antártica y uno de los océanos Pacífico y Atlántico. Entre Es- paréntesis, el mar de Drake es uno de Mm, los mares más tormentosos exactamente. del mundo. Así es Como, que claro, como en confluyen dos noviembre, océanos. claro, es muy, muy tormentoso y mucho viento permanente. Efectivamente, la vida de esas personas, que es un farero con su familia, es bastante sacrificada ahí en el extremo, pero sur-sur del continente. Así es. 18 de noviembre de 1879, el blindado Almirante Blanco Encalada, al mando del contraalmirante Galvarino Riveros, captura a la cuadra, o a la altura, de Mollendo, en el sur de Perú, a la corbeta peruana el Pilcomayo. Importante efeméride que al verse perdidos, el comandante del buque peruano ordenó prender fuego a la nave, pero fue abordado por marinos del Blanco Encalada, quienes lograron salvar el buque. En la acción fueron hechos prisioneros el comandante de la Pilcomayo, capitán de navío Carlos Ferreiros y el capitán de corbeta Octavio Freire, además de todo el cuerpo de oficiales y tripulantes, marcando un total de 167 individuos.
La nave cautiva es acondicionada para ser llevada al paraíso, donde fue reparada y luego se integró a la escuadra chilena. 19 de noviembre de 1879. En el marco de la campaña de Tarapacá en la Guerra del Pacífico, las fuerzas chilenas, al mando del coronel Emiliano Sotomayor Baeza, derrotan en la Batalla de Dolores, localidad salitera ubicada entre Pisagua e Iquique, a las fuerzas aliadas perú-bolivianas, comandadas por el general peruano Juan Buendía y Noriega. Esta fue la primera acción de magnitud entre los ejércitos de Chile y de la coalición perú-boliviana. Esta victoria permitió afianzar la ocupación militar del departamento de Tarapacá y conseguir posteriormente la rendición de Iquique, sin resistencia, 4 días después, ya que las fuerzas enemigas se replegaron hacia Arica. Vamos a... Ahí hay que ¿Mm? recordar, claro, hay que recordar que el 2 de noviembre se produjo el desembarco de Pisagua, que Exactamente. fue el inicio, exactamente el inicio de la campaña de Tarapacá. ¿Esto cuándo? Cuando el 8 de octubre, el mes anterior, casi un mes antes, se había capturado el Huáscar, con lo cual Chile obtuvo el control absoluto del mar, entonces, y se pudo realizar el desplazamiento, ¿no es cierto?, en convoyes, pero inmensos de grandes, a todo el ejército desde Antofagasta hacia, en este caso, hacia Pisagua, y para iniciar lo que fue la primera de las campañas de la Guerra del Pacífico, la campaña de Tarapacá. Y no olvidar, de hecho lo habíamos mencionado en programas anteriores, que los pueden revisar en nuestra playlist de Revelando. El desembarco de Pisagua fue el primer evento de desembarco anfibio de la historia, estudiado en Así academias es, militares en todo el mundo, así que téngase siempre presente eso. Vamos así al es. 19 de noviembre de 1971. En Asmar Talcahuano es lanzado al agua el buque de la Armada Cazasubmarinos Papudo, unidad que en Iquique prestó servicio por largos años hasta el año 1993, reciente, en la custodia del litoral norte y del límite político internacional del territorio. Fue el primer buque de guerra propiamente tal construido en la planta industrial de Asmar, Talcahuano, según planos de la Armada de los Estados Unidos. 20 de noviembre de 1817. El gobierno del director supremo, don Bernardo O'Higgins, aprueba un reglamento provisional de corso, el que tenía por objeto que armadores privados atacaran naves españolas, ya que los realistas tenían el control total del mar. Esta medida apoyó las acciones de la naciente Marina chilena y produjo importantes perjuicios al comercio marítimo español, ya que se realizaron numerosas capturas que beneficiaron tanto a los corsarios como a las autoridades del gobierno chileno en sus esfuerzos por conseguir la independencia de Chile. Aquí yo hago la pregunta desde una persona que no vistió el uniforme. Para nuestros auditores, yo soy civil, así que puedo declarar ignorancia. ¿Se debe a este hito que la Armada de Chile tenga tanta relación, por ejemplo, con apellidos británicos? No, no, no. Eso se debe a que cuando Chile, a ver, recordemos que O'Higgins, él se educó en Inglaterra, Ujú, él se educó en Inglaterra. Y él tuvo muchos lazos con gente de esa nación. Entonces, cuando él volvió a Chile y lideró la independencia, eh, hizo uso de esas relaciones que tuvo mm, con la Marina inglesa. Por eso que, por ejemplo, llegó Alexander Lord Cochrane, ujú, el marino inglés. Ahora, también eso por parte de O'Higgins, ¿no? Un detalle bien interesante. Por el lado de Carrera, Carrera hizo muchos esfuerzos con Estados Unidos en esa época. eso explica Él todo. estuvo allá en Estados Unidos y antes de que lo hiciera O'Higgins, antes que O'Higgins asumiera como director supremo, digamos, las primeras iniciativas de comprar buques, de armar una marina, fueron en realidad de José Miguel Carrera, Ujú, pero en Estados Unidos. Y en el caso de Chile, Bernardo Higgins, que fue el que materializó, digamos, él junto con su ministro Centeno, la Escuadra Nacional, se hizo uso del otro. El corso en realidad es genérico y en esa época se utilizaba mucho. sí, Lo que sucede es que el gobierno daba, como dice la crónica, la patente de corso, o sea, autorizaba ujú, a que en nombre del país, ¿no es cierto?, naves atacaran a un tercero. Ahora, para esto es bien complicado, ¿eh? Sí, dice ahí que
se aprobó el reglamento provisional de Corso. Un reglamento bien complicado, tenía muchos artículos, que si no me equivoco eran más de 40 artículos, donde se especificaba exactamente en qué consistía, qué naves, que en este caso eran específicas españolas. Aquí no se trataba de que salieran la nave que pasara, ¿no es cierto? Era apresada y se le capturaba su carga. No, específicas las naves españolas, de la manera como se iban a efectuar, los procedimientos, que no había que dañar a los tripulantes, o sea, ahí está todo esto reglamentado. Y de las cosas más importantes, de cómo se distribuía los bienes capturados. Porque eso se trataba de capturar lo que estuviese transitando vía marítima, ¿no es cierto? Y por supuesto aquí por eso se benefician ambos. Una parte se la llevaba el corsario, que estaba trabajando para el país que daba la patente de corso, y otra parte se la lleva el gobierno del Estado, o en este caso, quien otorgó la patente de corso. Ujú. Entonces, si no lo sabían, ahora lo saben. Vamos al 18 de noviembre, que es el Día de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y el de sus trabajadores. Y finalmente, 20 de noviembre, Día Universal de la Infancia. Y esas son las efemérides que tenemos para el día de hoy. Excelente. Vamos entonces con el primer punto de la pauta, que en este día viernes 21 de noviembre vamos a retomar las historias de Valparaíso. Ya hace un mes, queridos amigos, hablamos del ferrocarril de Valparaíso, en la primera parte de 12 partes que tiene esta crónica, pero vamos a repetir la primera parte porque como ha pasado tanto tiempo, nosotros para que haya un continuo entre este viernes y el próximo viernes que vamos a hacer la segunda parte de Ferrocarriles de Valparaíso. Para esta crónica se tomó como referencia la página web de Patrimonio Ferroviario Chileno y la página web Amigos del Tren. La necesidad de unir el principal puerto de la República con la capital de manera expedita se fue haciendo cada vez más apremiante. Si bien desde finales del periodo colonial se había mantenido un camino que unía a las dos ciudades, su estado era bastante precario después de cada invierno. La movilización de coches, de pasajeros y carros de carga por este camino se hacía casi imposible, demorándose los primeros 2 días, pero demorándose los primeros, o sea, los coches de pasajeros 2 días y los coches o los carros de carga casi una semana de tiempo, ¿no es cierto?, en cubrir la distancia eh, entre Valparaíso y Santiago, lo que se veía, por supuesto, incrementado cuando el clima era malo. Y ahí, en esa oportunidad, cuando se leyó esta crónica, yo recordé, Enzo, ¿te acuerdas? La Cuesta de la Dormida. Sí. ¿Por qué el nombre de la Cuesta de la Dormida? Porque el camino que unía en esa época Santiago con Paraíso estaba por esa cuesta. ¿Y por qué se le puso la Cuesta de la Dormida? Porque en ambos extremos, tanto por el lado de Tiltil como por el lado de Limache, eh, la gente pernoctaba antes de cruzar la cuesta. Nunca se hacía de noche. Una, ¿no es cierto?, por lo peligroso que era, de ahí, por supuesto, habría que imaginarse cómo era el camino. Y lo otro era porque había bandidos que asaltaban los coches o los carros de carga. Así es que por eso que se dormía. Por eso se le asumió el nombre de la Cuesta a la Dormida, porque ahí se dormía antes de cruzar a uno y otro lado de la cordillera de la costa. Esta situación dificultaba el comercio y el traslado de personas entre las dos ciudades, lo que llevó a que surgieran voces a favor de la construcción de un novedoso medio de transporte que ya se utilizaba en Europa, el ferrocarril. Quizás muchos de los que solicitaban este medio de transporte nunca lo habían visto funcionar, pero al parecer la necesidad de salvar esta distancia era más imperiosa que el pequeño detalle de no conocer cómo funcionaba el ferrocarril. Ya en 1842, William Wheelwright había concebido la idea de construir un ferrocarril entre Santiago y Valparaíso, capaz de cubrir en unas 8 horas esta distancia. Sin embargo, el Congreso Nacional solo logró despachar el 19 de junio de 1849 una ley que permitía la construcción, entregando derecho exclusivo por 30 años para la explotación del ferrocarril. Sin embargo, su proyecto no logró reunir los recursos necesarios que incluso lo llevarían hasta Europa para tratar de obtenerlos. O sea, esta fue una magnífica iniciativa de don William Wheelwright que desgraciadamente no prosperó porque no consiguió los recursos para hacerlo. Wheelwright debe entonces
viajar, como dijimos, a Europa para conseguir inversionistas para la campaña, pero por desgracia el viejo continente estaba pasando en esos momentos por una fuerte crisis económica y política, por lo que sus intentos fueron infructuosos. Una vez que se logró inaugurar el ferrocarril de Caldera a Copiapó, que fue el primer ferrocarril que tuvo Chile, la opinión generalizada fue que el proyecto de unir la capital con el puerto era una necesidad impostergable. Fue que el proyecto de unir la capital con el puerto, perdón, era una necesidad impostergable, dije. Fue así como, por ley del 28 de agosto de 1851, se autorizó al gobierno para que crease una sociedad con capitales nacionales tendientes a concretar lo antes posible el proyecto propuesto por Wheelwright. Al año siguiente, se le permitió al gobierno enajenar la deuda peruana de 4 millones de pesos con el objeto de invertir su producto en la construcción de los ferrocarriles de Valparaíso a Santiago y de la capital al sur. Esta actitud más activa de parte del Estado permitió concretar la primera sociedad anónima para la construcción de este ferrocarril, la cual se denominó Compañía del Ferrocarril Santiago a Valparaíso, con un capital de 4 millones de pesos. De las 4.000 acciones, el Estado era dueño del 50%, con 2.000 acciones. Matías Cousiño, de un 20%, con 800, y Candelaria Goyenechea y Josué Baddington, de un 15%, cada uno con 600 acciones. Se estudiaron originalmente 3 posibilidades de ruta. Una de ellas pasaba por los pueblos de Casabianca y Melipilla. La segunda se internaba por el Valle de Aconcagua hasta los Andes, para atravesar luego por Montenegro, o sea, la cuesta Chacabuco, y Alto del Puerto. Y la tercera, por las cuestas de Loprado y Zapata. De las 3 propuestas, se determinó finalmente construir el ferrocarril por el Valle de Aconcagua. Para ello se contrató al ingeniero norteamericano Alan Campbell, quien había llegado a Chile en 1849 con su hermano Alexander para trabajar como ingeniero jefe del ferrocarril de Copiapó a Caldera. Sus estudios determinaron que la mejor ruta que se podía emprender era que partiendo desde Valparaíso por la costa hacia Viña del Mar se continuaba hasta Concón, ojo, Quillota, de Concón hacia el interior Quillota, y desde la cuesta El Tabón continuarían los rieles con destino a Santiago. Esa era eh, ¿cómo se llama? La idea que tenía Campbell. Los 3 principales accionistas privados de la compañía poseían grandes fortunas formadas en la minería o el comercio, y además de ello, valiosas haciendas en el Valle de Aconcagua, lo que sin duda fue determinante para la elección posterior del trazado definitivo de la vía, o sea, a través del Valle de la Aconcagua. El 1 de octubre de 1852, día memorable, se colocó la primera piedra de esta gran obra. La ceremonia fue presidida por el intendente el almirante don Manuel Blanco Encarada y el obispo de Concepción, Diego Antonio Elizondo. La obra debería estar terminada en un plazo de 5 años, 1852, ¿no es cierto?, 1857. Pero debido a una serie de dificultades en el trazado original y con los ingenieros a cargo de la obra, a lo que se sumó la falta de fondos, terminó excediendo la ejecución de la obra a 11 años. Campbell inició las faenas con alrededor de 300 trabajadores, los que luego se fueron incrementando hasta llegar a alrededor de 2.400 obreros en los últimos meses de 1853. Los trabajadores fueron distribuidos en 8 faenas simultáneas y que se ubicaban en Cabritería, Hermana Honda, Túnel Punta Gruesa, Viña del Mar, Salinas, Reñaca, Concón y Tabolango. Desde el principio surgieron los problemas. La construcción del túnel de Punta Gruesa entre Valparaíso y Viña del Mar por una parte y las dunas de Concón, que impedían la construcción del terraplén por otra, retrasaron enormemente los trabajos. Debido a desacuerdos con la compañía, Campbell renunció en 1853, regresando a Estados Unidos, por lo que debió ser reemplazado por su asistente William Robertson. Este joven ingeniero sufrió al poco tiempo un accidente en la cuesta de Chacabuco, que lo llevaría finalmente a la muerte. Lo mismo ocurrió más tarde con el nuevo reemplazante, el ingeniero Jorge Machan, quien falleció en noviembre de 1853 producto de un tifus violento.
Recién, en mayo de 1854, llegó un nuevo ingeniero para hacerse cargo de las obras. Se trataba de William Lloyd, quien, en un reconocimiento del terreno y de las obras ya ejecutadas en Tebarón y las cercanías de San Pedro, decidió cambiar el trazado original de Campbell por uno que cruzaba directamente desde Viña del Mar hacia Limache a través de la quebrada del estero Quilpué y el desfiladero de las Cucharas. Esto provocó que los trabajos se detuvieran hasta 1855. A pesar de la fatalidad que al parecer se había ensañado con esta obra, el 16 de septiembre de 1855 se inauguró el primer tramo entre las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar. En 7 kilómetros se habían empleado 3 años de trabajo. Este evento convocó a gran número de autoridades y curiosos que se apostaron en las inmediaciones de la estación Barón a conocer este nuevo sistema de transporte, sin caballos. En parte, el discurso de inauguración decía, comillas, la empresa vencedora de los obstáculos en adelante recompensa el porvenir de Valparaíso, Quillota, Aconcagua y Santiago, cierre de comillas. Este discurso sirvió para bautizar las 10 primeras locomotoras de este ferrocarril. Enzo, y vamos a quedar hasta acá, y estamos mirando en todo caso, antes de despedirnos, una foto de el túnel de Punta Cruz, que estaba ubicado en lo que es ahora la Curva de los Mayos, que hubo que construir para unir las ciudades de Valparaíso y Santiago. Es impresionante Perdón, sin duda, Valparaíso ¿eh? y Viña del Mar. Y Viña Definitivamente del Mar, el nivel, la magnitud de las obras, por ejemplo, habla también de una visión país súper importante, como un plan hacia adelante, hacia el progreso, algo que por cierto, definitivamente se debe considerar. por cierto, por cierto. Vamos, Enzo, a la pausa musical y estamos de regreso enseguida con el segundo bloque de nuestro programa, ¿te parece? Vamos allá. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos nuevamente a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile, que nos permite estar junto a ustedes todos los días viernes, el día de hoy junto a Enzo Alvarado. Y nuevamente le enviamos un gran saludo a Francisco Muñoz, que se está recuperando de un problema médico y aún está hospitalizado. Y también recordamos y agradecemos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, auspiciador de Revelando. Vamos entonces con el segundo tema de la pauta que hemos titulado Castigo Merecido. A ver, el domingo, como comentamos con Enzo, se llevaron a efecto las elecciones presidenciales y de senadores y diputados. Y el señor Jorge Sharp, exalcalde de Valparaíso, eh, él renunció el año 2024, a fines de 2024, renunció a la alcaldía para postularse a la Cámara de Diputados. Afortunadamente, para muchos de nosotros, que, y por supuesto que aquí represento, a lo menos represento a Enzo Alvarado, a lo menos represento a Enzo Alvarado, eh, para muchos, en buena hora, no fue elegido, obtuvo una bajísima votación de 5,1%. No votó nadie, así. ¿Mm? No le votó nadie. Claro, bueno, 28.402 votos. Considerando que él obtuvo en 2016 46.359 votos para llegar a la alcaldía y en 2021, cuando fue reelegido, obtuvo 64.832 votos. Por eso que la votación que obtuvo. Y por eso que lo pusimos castigo merecido, porque aquí el tema es, durante estos días, por ahí en la prensa se estuvo comentando, ¿no es cierto? Buscando una explicación de por qué habrá sido esta derrota, este fracaso en la aventura de don Jorge Char. Algunos dicen que por el hecho de que él eh, eh, dejó al Frente Amplio, ¿no es cierto? Y se postuló como independiente dentro de una lista que eran los verdes regionalistas y humanistas, una de las listas muy insignificantes que hubo, digamos, en este acto eleccionario. Pero eh, nosotros creemos que no fue por eso. Nosotros creemos que fue el castigo por su pésima gestión como alcalde de Valparaíso. Y
y cómo dejó Valparaíso después de su gestión como alcalde. Él tuvo muchos problemas, enfrentó muchas críticas, particularmente el comercio, por el auge del comercio ambulante, por el deterioro del espacio público. Es tan triste, ¿no es cierto?, ver a Valparaíso en el estado en que está, la cantidad de comercio, la cantidad de negocios que han cerrado. Anoche yo pensaba, fíjate Enzo, yo pensaba, eh, cuando estábamos viendo el tema de la pauta, yo pensaba cuánto ha crecido, porque aquí en Viña del Mar, donde yo vivo, bueno, donde vivimos ambos, digamos, en Viña del Mar, la calle Valparaíso, afortunadamente, no está dañada como está Valparaíso, pero la calle Valparaíso de Viña del Mar está pero repleta de comercio ambulante y Se está puede caminar. aquí ha perjudicado tremendamente el comercio. Pero, ¿cuánto ha surgido el comercio y particularmente restaurantes, cafés, que sé yo, en los nortes de Viña del Mar? Así es. ¿Te has Alejados fijado? como de los toldos azules, por decirlo con algo. Efectivamente. Es increíble cómo solo, digamos, se va buscando, se han alejado del centro de Santiago y se han ido hacia los nortes. Bueno, pero mucha de esa gente que está instalada en los nortes, se vino de Valparaíso. Así es. Así es. Se aburrió y abandonó eso definitivamente. Y uno circula por Calle Conde, Calle Prat, Calle Esmeralda, Serrano, y ve mucho comercio cerrado. Bueno, ahí están los resultados de la gestión del señor Chato. Lamentable, ¿eh? Francamente lamentable lo de Valparaíso. Y efectivamente, como bien dice el título de la bota, es un castigo merecido. Es un castigo merecido porque realmente no. Yo sé que gente siempre lo va a defender, siempre, sí, es inevitable. Pero muchas veces nosotros cuando caminamos por nuestras ciudades, como es algo habitual, no nos damos cuenta del deterioro. Pero lo de Claro. Valparaíso es una cosa que tú cada vez que vas, está peor. Está peor. Y se nota. Eh, Desde el estallido eh, delincuencial, que fue como si hubiese estallado una bomba. No quiero, no quiero sonar alarmista, pero hubo un momento que Valparaíso, el centro de Valparaíso, parecía un. Una vez un amigo me dijo, a ver, siguiente ejercicio. Tómale una foto al centro de Valparaíso, con Photoshop saca a las personas y pone que esto es una foto de Bosnia en los 90. Lo mismo, desastroso, deteriorado, roto, destruido, derruido. Así que pin- te castigo a Chile. pintarrajeado, pintarrajeado. ¿Sí es? Qué tremendo. Bueno, hablábamos a las críticas, ¿no es cierto? Y a los problemas inmensos que tuvo con los comerciantes de Valparaíso, producto de las consecuencias que tuvieron, ¿no es cierto? Esto de que se tomaran las calles, el comercio ambulante. eh, Estaba su adversión a plegarse a proyectos colectivos que no eran liderados por él, y un estilo muy beligerante, muy agresivo. Eh, mm, bueno, recordemos, allá que tú hablabas del estallido delincuencial, que mientras Sharp se unía a las protestas gritando el que nos salta es Paco, el Sebastián Zamora, el ex carabinero, obtuvo una magnífica votación y fue elegido diputado justamente en el Distrito 7 donde compitió Jorge Sharp. ¿Sí es? Entonces, bueno, ahí tenemos el antítesis, ¿no es cierto? Por un lado, don Jorge Sharp uniéndose a los que destruyeron Valparaíso, gritando, saltando, gritando el que no salta es Paco, y por otro lado el Cabo Zamora enfrentando cargos de homicidio, ¿no es cierto? Por estar defendiendo a los ciudadanos en Santiago en este caso. Recordemos que el Eh, caso del Cabo Zamora dice relación con lo que ocurrió en el puente Pío Nono, que fue un caso que súper bullado, que trataron, como sea, de achacar una responsabilidad que no era así a este oficial de carabineros. Eh, un detallito, o sea, y aprovechamos que tenemos un poquito de tiempo, aprovecho de comentarlo. Una de las primeras como pruebas que se mostraron durante el caso del puente Pío Nono era del noticiario Telesur. Para los amigos que no conocen Telesur, Telesur es como el brazo mediático del régimen chavista. Listo, no se diga más, sí, no se diga más. perfecto, perfecto. Bueno, eh,
Y como decíamos, Jorge Chap tuvo muchísimas controversias. De hecho, estuvo en alguna oportunidad un mes, en 2023 estuvo un mes suspendido de su cargo por irregularidades que detectó la Contraloría. Eh, y tuvo muchas controversias. Y una de las principales controversias fue el rechazo a las inversiones para la ampliación del puerto, que inclusive lo llevó a interponer un recurso judicial en 2020 a pesar del avance del puerto de San Antonio y el megaproyecto de Perú del puerto de Chancay. Entonces, uno de los responsables de que Valparaíso esté estancado, y no solamente en el tema, ¿no es cierto?, urbanístico, sino también en los proyectos, ¿para qué decir el proyecto el proyecto Varón? Eh, bueno, todos fueron absolutamente y ampliamente rechazados y combatidos por el señor Sharp. Y ahí estaba el paraíso, pues. Ahí estaba el paraíso esperando mejores tiempos. Entonces, toda esta muy mala gestión que tuvo el alcalde, el exalcalde Sharp, todo este perjuicio que produjo a Valparaíso, le pasó la cuenta, en buena Finalmente, hora. finalmente, A, a Dios gracias le pasó la cuenta y no fue elegido. Y lo destacamos con Enzo porque creemos que es como dijimos, como dice el título de este tema, fue un castigo merecido. ¿M? sin Fue duda un alguna, castigo merecido. sin duda alguna. Algunos podrán decir que un poco atrasado, un poco de tiempo, pero pucha, Sí, al menos llegó. sí, por lo menos. La justicia tarde, pero llega. Bueno, vamos con el próximo punto de la pauta que hemos titulado un triste espectáculo. A ver, ¿a qué nos referimos con el triste espectáculo? Al que han protagonizado los partidos de la ex Concertación. Eh, ¿Te acuerdas el nombre exacto de la coalición? Concertación de Conversación de Partidos por la Partidos por la Democracia. Democracia, Claro, es Concertación de Partidos por la Democracia, pero comúnmente llamada la la concertación. Concertación. Recordemos que la ex Concertación estaba formada por Partido Socialista, Partido por la Democracia, el PPD, Radical Radicales. y Democracia Cristiana. O sea, esa era la ex Concertación, la Concertación pura, digamos. Los llamados del socialismo democrático, ¿ah? Los partidos llamados del socialismo democrático, donde está incluida la democracia cristiana, eh, que yo creo que cometieron el primer gran error que fue en Bachelet 2, ¿no es cierto? O antes de la elección de Bachelet 2, al unirse al Partido Comunista, Cuando empiezan a llamarse la nueva mayoría, la nueva mayoría. Yo creo que ahí fue el principio sin duda. el principio de este triste espectáculo que dio la Concertación. Ahora uno dice, ¿por qué, por ejemplo, la democracia cristiana, que fue un opositor, pero cerrado a los partidos de la izquierda en el gobierno de Salvador Allende en los años 70? ¿En qué momento? Y siempre hubo muchas declaraciones, ¿no es cierto?, que hablaban de este antagonismo ideológico que existía entre la democracia cristiana y el Partido Comunista. Pero ahí volvemos otra vez al triste espectáculo. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué unirse? Y aquí la única explicación es para no perder las cuotas de poder, Sin duda. para no quedar fuera de la alcaldía, no quedar fuera de la Cámara de Diputados, no quedar fuera, ¿no es cierto?, de un cargo público, exclusivamente por eso. Ahora, si me permite, don Mario, y si bien estoy de acuerdo con esa sentencia, al final, ese es el producto de un proceso de descomposición. Ah, pues sí. Este tema del cuoteo, de aferrarse como garrapatas a estos pequeños puestos, porque en el fondo son pequeñas cuotas de poder, dice en relación con la falta de liderazgos claros, la falta de una visión y la falta del abandono de los principios. Y también tiene que ver con el hecho que
por así decirlo, fueron como un invitado que extendió por demasiado tiempo su estadía. El nombre de la coalición lo decía, o sea, coalición de partidos, o sea, concertación de partidos por la democracia. Una vez terminado el gobierno militar, ¿qué fin tenían? Ya lograron lo que querían y se quedaron. Y les gustó el poder, pues, les gustó mucho. Y las dádivas que da la maquinaria pública, pues. ¿Y cuánto ha crecido el Estado en los últimos 30 años? Un montón. Entonces, al no haber una claridad conceptual, y si sumamos después a los que sí la tienen, es decir, el Partido Comunista, porque ellos saben muy bien lo que quieren, lo tienen clarísimo desde siempre, ellos empiezan a conquistar todo lo que no tiene sabor. Esto es como la comida. Si uno agarra un plato, un pollo sin sazonar, y uno le echa sal, no es que el pollo sepa mejor, solo sabe a sal. Entonces agarramos un montón de partidos sin norte claro y agarramos a uno que sí lo tienen, se entiende. Yo creo que está, pero magnífica la analogía que hiciste, Enzo. ¿Ah? Está magnífica la analogía. Ahora, recordemos que con el tiempo, ¿no es cierto? Después de la revolución de los pingüinos, ¿no es cierto? Nacieron estos niños, ¿no es cierto? Estos jóvenes del Frente Amplio. Y volvemos otra vez al triste espectáculo. Para la elección o con motivo de la elección del actual presidente, cómo fueron humillados. O sea, pero fue realmente triste ver la forma como el Frente Amplio humilló a todos estos partidos de la Lamentable. exconcertación, cómo los pisoteó. Fue pero realmente ominoso cómo se impuso el Partido Comunista por sobre ellos, erigiéndose, ¿no es cierto?, como el gran líder de la coalición, El porque esa es hegemón. la gran cosa. Aquí el gran líder de la coalición ha sido el Partido Comunista, el Partido Comunista es el que lleva la voz cantante. Pero a pesar de la humillación, eh, recordemos cómo les escupían en la cara, ¿no es cierto? Habían sido 30 años de entreguismo, 30 años de, imperialismo, de unirse al imperialismo, etcétera, etcétera. Bueno, pero y a pesar así, Enzo, a pesar de todo eso, continuar ahora para esta nueva elección. Entonces, para aquellos que fueron o son adherentes o tienen su corazón en el Partido Socialista, el antiguo Partido Socialista, el antiguo PDO, el antiguo Partido Radical o la antigua democracia cristiana, la democracia cristiana, ¿no es cierto?, de Frei Montalva y de otros, ¿no hubiese sido mejor haber cortado, haber roto los lazos con esta extrema izquierda y haber recompuesto la exconcertación? No sé, póngale un nombre que quiera. Y haría en forma independiente. Yo creo que les hubiese ido mucho mejor en las elecciones, hubiesen tenido mucho mejor resultados. Pero Alguna. nuevamente continuar por este afán de mantener las pequeñas cuotas de poder, aferrarse, ¿no es cierto?, a esta gente que los trató tan mal como fue la gente del Frente Amplio y el Partido Comunista. Es lo que le mencionaba anteriormente, vos, don Mario. El proceso de descomposición es así, o sea, cumplieron su objetivo, fue que bajo su mirada era recuperar la democracia, en fin, y se quedaron, pues les gustó, pues. ¿Y qué ocurre cuando la ambición puede más? Porque al final hay un poco de ambición en todo esto. Bueno, después viene una nueva generación, más hambrienta, más ambiciosa, y eso fue lo que ocurrió. Bueno, fíjate que en el Mercurio de Santiago de hoy hay una entrevista al señor Eric Aedo, de la democracia cristiana, diputado. Entonces dice que él está consciente de haber pagado un costo político por haber apoyado, ¿no es cierto?, y empujado la candidatura de la candidata comunista Jara. Pero dice en la parte de la entrevista que existe, lo destaco, dice comillas, el costo político de la inacción, o sea, esto de no haber adherido a la coalición del candidato comunista, el costo político de la inanición hubiese sido que la ADC no existía y traten de convencerme de lo contrario. Eh, pero yo digo, qué equivocado está este señor. Si la democracia cristiana no ha casi desaparecido por no participar de una coalición, ha casi desaparecido por haber abandonado sus principios, por No haber representan a nadie. abandonado sus ideas fundamentales. Y eso es lo que esta gente no quiere entender. Ahora, pero normalmente, ¿por qué lo hace? Por aferrarse, ¿no es cierto?, a estas Ay, pequeñas cuotas de poder. No, eh, no, nuevamente. Entonces,
esta entrevista del señor Eric Aedo no hace más que confirmar esto lo del triste espectáculo, queridos amigos. En el fondo es no querer desaparecer. Están Así aferrando a su es. existencia porque saben, y lo saben Así bien, es. que les queda poco tiempo. El Partido Radical, caput. Y Bueno, como ellos siguen más, porque, insisto, o sea, nosotros somos personas con fechas de caducidad, solo Dios es eterno. Los partidos pasan, la gente pasa, las ideas quedan, y a esta gente se le está yendo, se le está yendo su tiempo, se le está yendo su tiempo. Entonces están dando los últimos estertores, las últimas señales de, oye, aún vivimos, aún estamos acá, porque realmente yo creo que, incluso si miramos hace poquito, lo conversamos al principio del programa, miremos 2020, 2019, 2018, lo rápido que ha avanzado el tiempo y cómo las coyunturas políticas han avanzado de tal forma. Entonces yo creo que incluso la clase política está un poquito a destiempo, valga la redundancia, con los tiempos que corren. Y le está pasando la factura a lo que fue la antigua pero concertación. Pero la principal motivo por qué está pasando eso es porque por abandonar los principios, Ujú. Sin duda por alguna. abandonar, ¿no es cierto?, los principios y los valores que los llevaron a crear en su oportunidad ese partido político. Así es. Bueno, vamos con el último tema de la pauta del día de hoy que hemos titulado Campaña del Terror. Eh, Sucedió durante la campaña antes de la primera vuelta, ¿no es cierto?, del domingo pasado, pero ahora ya hay voces que están nuevamente indicando que se va a incrementar de manera grosera esta campaña del terror por parte del comando de la candidata comunista, la señora Jara, acusando, ¿no es cierto?, que en un eventual gobierno del candidato Katz se eliminarían conquistas sociales, se eliminarían beneficios sociales, se eliminarían derechos de las mujeres. Hay alguien que dijo por ahí que las mujeres van a perder sus derechos. Yo no sé, el derecho a qué cosa, a ser madre, lo van a perder, no sé. Se eliminará la gratuidad de la educación, etcétera. O sea, se viene una campaña del terror grosera. De hecho, ya empezaron. Porque sí, claro, ya comenzaron, porque desgraciadamente no tienen otra forma de, de querer parecer superiores o con una, ¿cómo se llama? Con una, de entregar una propuesta mejor que el adversario político. No, no tienen cómodo, Mario. Porque no tienen cómo justificar, o sea, ¿qué dice? ¿Qué han hecho? ¿Qué beneficios le podrían dar al país después de este gobierno que estamos afortunadamente ya próximos a terminar, que Mire, ha sido es tan tan sencillo, don vasto? Mario. Es tan sencillo. Gobierno de los trabajadores con desempleo por las nubes. Gobierno feminista con con un secretario de Interior acusado por, bueno, usted ya sabe por qué. No Sí, solo sí, acusado, claro. condenado. Eh, Perdón, y con más de un 9% el mayor porcentaje de por desempleo eso, gobierno de los femenino. trabajadores con desempleo por las nubes. El gobierno feminista con este grotesco personaje tras las rejas. Gobierno de las disidencias sexuales, ahora hace poquito con un caso súper grave de una persona que se autoeliminó por malos tratos laborales en una seremía. O sea, la talla se cuenta sola. Bueno, pero eso, como ellos no tienen fundamentos, no tienen eh, cosas positivas que mostrar, eh, que han hecho por la ciudadanía, que han hecho por Chile. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer o qué es lo que están haciendo? Es desprestigiar, intentar desprestigiar y tratar de, eh, de desacreditar con malas artes al adversario político. Entonces, comentamos esto porque no, no crean, no crean en tonteras, no crean, o sea. ¿A quién se le podría ocurrir? ¿A quién, por ejemplo, se le podría ocurrir que en un buen gobierno va a llegar alguien, o sea, sabe que no se elimina eh, las vacaciones, man, los días de vacaciones de los trabajadores? Absurdo. No, tontera. Todas las conquistas sociales, todos los beneficios son productos de leyes. Para que se haga algo, no lo hace un presidente. Las leyes las aprueba el Parlamento. Son procesos complejísimos. Entonces, no crean en tonteras, no crean en campañas del terror. Eh,
aquí lo que tenemos que pensar es que tenemos que oxigenar, oxigenar el país. Tenemos que oxigenar las autoridades, tenemos que oxigenar la política. Eh, Hay que darle oportunidad a gente que viene con nuevas ideas, gente que viene con buenas intenciones. Yo, yo lo, Y yo lo resumo en algo mucho más concreto incluso, don Mario. Si ustedes quieren lo que hay ahora, que es desempleo, informalidad, delincuencia, inmigración descontrolada, perfecto. Si ustedes quieren un poco de estabilidad en sus vidas, que vuelva el empleo, que haya inversión y poder recuperar un poco la vida que teníamos hace tanto tiempo atrás, piénsenlo, quede en su ese- conciencia. Yo no les voy a decir cómo votar, pero sí tengo la responsabilidad cívica de decirles que si ustedes quieren más de lo mismo, perfecto. Pero si usted quiere cambiar las cosas, esta es la opción. pero insistimos, no crean en esta campaña sucia, porque campaña sucia ya está existiendo y se va a incrementar. Se va a Infórmese. incrementar la campaña sucia, se va a incrementar. Así es que tengan cuidado, queridos amigos. No crean en mentiras, No, a no viene intentos el de cuco, supervivencia. señores, no viene el cuco. Y los programas políticos están ahí, están a vista y paciencia. Usted puede descargarlos por internet, leerlos, tiene tiempo hasta diciembre y puede tomar una decisión informada, que es lo más importante. Así es, así es. Bueno, eso, hemos llegado al final del programa. Vamos a tener que despedirnos de nuestros queridos auditores. Como siempre, un agrado compartir tiempo con usted, don Mario, con la gente que nos escucha, que también ahí siempre está atenta al dial y para nosotros siempre es un agrado y un honor poder entretenerlos e informarles durante esta tarde. Yo me despido y que tengan un excelente fin de semana. Muy bien, queridos amigos, como siempre les decimos al finalizar nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía. Les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.